Buenos días. Continuamos la semana reavivándonos con la palabra del Señor. Hoy estudiaremos el capítulo 11 del libro de Nehemías. Nos dice en el versículo 1: Los jefes del pueblo habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes para que 1 de cada 10 fuera a vivir a Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Ya en el capítulo 7, versículo 4 nos decía: La ciudad era espaciosa y grande, pero había poca gente dentro de ella, porque las casas no habían sido reedificadas. El pueblo, después de confesar, ahora era momento de reconstruir la comunidad y repoblar la ciudad, pues sus casas todavía estaban la mayoría destruidas y necesitaba ser habitada. Y así nos dice el versículo 2, que bendijo el pueblo a todos los hombres que voluntariamente se ofrecieron para habitar en Jerusalén, la capital, la ciudad santa donde se encontraba el templo. Algunos preferían ir a las otras ciudades vecinas, estar más cerca al campo, pero aquí en Jerusalén era necesario que esté habitada. Y desde el versículo 3 nos nombra que estos son los jefes de la provincia que habitaron en Jerusalén. Y desde el versículo 3 nos menciona quiénes habitaron en Jerusalén. Aquí vamos a encontrar en estos versículos a dos tribus principalmente: la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. En los libros de Esdras y Nehemías es el único lugar en donde se mencionan estas dos tribus. Recordemos que fueron las dos tribus principales que poblaron a Judá, pues las otras 10 tribus estaban al norte con la nación israelita. Así avanza el relato hasta el versículo 8, y desde el versículo 10 nos va a mencionar 3 categorías principales. Primero, los sacerdotes; desde el versículo 15, los levitas; y en el versículo 19, los porteros. Así mencionando cada una de estas categorías y sus números. En el versículo 14 nos dice que 128 en total fueron los sacerdotes que habían en aquel momento. En el versículo 18 nos va a mencionar que todos los levitas en la ciudad santa eran 284. Y también en el versículo 19 nos va a mencionar que en total eran 122 los porteros, los que hacían guardia para el templo. En el versículo 20 nos dice que el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, vivían en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel. Y habían 2 hombres, Sía y Gispa, que tenían autoridad sobre los sirvientes del templo. Verso 22. El jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Hasabías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, de los hijos de Asaf, cantores según el servicio de la casa de Dios. Esto nos da a notar que el Señor siempre mantuvo personas escogidas por Él, no porque ellos eran los mejores, sino porque era su voluntad. Y estas personas siempre estuvieron dispuestas para el servicio en la casa del Señor. Hasta el día de hoy hay personas que nos dedicamos, que se dedican a servir al Señor en su casa y también en su comunidad. Y desde el versículo 25 nos va a mencionar aquellos que poblaron las aldeas fuera de Jerusalén. Nos dice que en cuanto a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecafseel y sus aldeas, en Jesúa, y ahí va mencionando algunas otras ciudades. Versículo 31, los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Ahía, en Betel y sus aldeas, y menciona asimismo otras ciudades. Y en el versículo 36, algunos de los levitas habitaron en Judá y Benjamín. De esta manera nuevamente estaba repoblándose Israel, el pueblo de Dios. Nosotros pronto estaremos repoblando aquello que un día el enemigo quitó. Cuando entró el pecado, entró la muerte. El Señor creó un mundo perfecto, pero luego, cuando entró la muerte, entró la destrucción, la degradación. Cristo prometió volver. Pronto volverá y nos dará vida eterna a todos aquellos que, creyendo en Él, perseveramos también. Hoy te invito a hacer una oración mediante la cual
Pidamos al Señor que su Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas, pero que también trabaje en la vida de aquellos que deben ser salvos mediante nuestra influencia. Oh Señor, qué bueno en este momento poder acercarnos a tu santo trono mediante la oración. Estos hombres repoblaron junto a sus familias aquellas ciudades que habían quedado desoladas, destruidas. Jerusalén, la ciudad santa también. Nosotros pronto estaremos repoblando la Canaán, la Jerusalén celestial. Señor, que podamos perseverar cada día, que tu Espíritu Santo que habla en nuestras vidas sea escuchado y que también mediante nuestro testimonio, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros seres queridos y aquellos, Señor, que son nuestro prójimo, que quizás también no conocemos, pero que cada día tenemos la oportunidad de estar junto a ellos. Señor, te pido que nosotros podamos ser testimonio y hablarles de Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos en este día y, Padre, ponemos nuestros problemas y dificultades también. Orando en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso poder empezar así la mañana. Que Dios te bendiga.